el tema político caliente. Definitivamente va a ser difícil salir de ese tema, aunque se supone que a partir de una época vamos a estar en pausa electoral, entre comillas. Nos acompaña el señor Max Pusch, quien es el presidente de Alianza por la Democracia, que agradecemos muchísimo que esté aquí. Dije bien su apellido, ¿verdad? Bueno, así es como se dice en catalán, que es de origen catalán. Pues el sustantivo es Maximiliano, ¿verdad? El nombre. Me llamo Maximiliano. Exacto. Aunque todo el mundo le dice Max Puy. Sí. Y bueno, mis tíos, muchos de mis tíos, yo tenía varios tíos, y ellos había que decirles Puig. Y si no les decían Puig, ellos no estaban contentos. Pero yo no peleo por eso. La gente que me diga como desee decir. Como desee. Bueno. Bien, después de verlo en la alianza con Minú Tavares, parecía como que ese acercamiento iba a provocar otros acercamientos. La verdad, de manera particular, me gustaría ver una alianza en la que estén no solamente ustedes dos, sino también, ¿por qué no?, Guillermo Moreno. ¿Cómo está el proceso de formación de boletas? ¿Cómo está ese proceso de cara a las próximas elecciones? Bueno, con mucho gusto respondo a la pregunta. Después de saludar a tanta gente que nos mira, ¿verdad?, y nos escuchan, yo quisiera comenzar diciendo que la política dominicana está sumamente fluida, sumamente cambiante. Incluso hasta el punto de que este año, 2015, que está finalizando, hemos tenido 3 grandes escenarios electorales. Así es. El escenario de inicios de año estaba basado en el supuesto de que los candidatos presidenciales principales, el 15 de mayo de 2016, iban a ser los expresidentes Fernández y Mejía. Bueno, ese escenario se desplomó. Colapsó el escenario. Ya hacia mediados de año, hacia los meses de mayo y junio, se definió un segundo escenario a partir de la imposición del presidente Medina de la reforma constitucional y, bueno, al haberle torcido el brazo, por decirlo así, al expresidente Fernández, y al haber establecido un acuerdo electoral con el PRD. A partir de ahí, el segundo escenario que se tenía en vista es que aquello suponía una hegemonía inexpugnable, que las elecciones iban a ser una mera formalidad y que el presidente Medina iba a ganar por amplio margen. Hoy estamos en presencia de un tercer escenario, distinto a los dos anteriores. Ya está claro que va a haber segunda vuelta. ¿Está claro ya? Sí, está clarísimo. Es decir, porque en todos los análisis de preferencias electorales, las preferencias por el presidente Medina han caído por lo menos 20 puntos en un año, por lo menos. A inicios de año, en las encuestas de opinión, el presidente Medina tenía un 68% de las preferencias. Ese porcentaje estaba ya en 63 hacia junio, julio, y hoy día ese porcentaje oscila hoy entre 43 y 46 puntos. Es decir, esto es lo que se llama una caída libre, es decir, un desplome en términos de las preferencias electorales. Y no es para menos, porque realmente en los últimos 3 meses lo que se observa es que vamos a decirlo en lenguaje muy sencillo, el gobierno no pega una. Es decir, esto se va de golpe en golpe, de fracaso en fracaso. Es decir, hasta el punto de que estamos en presencia de acontecimientos sumamente graves desde el punto de vista institucional. Y me estoy refiriendo específicamente a al destape de los casos de corrupción. Digo al destape porque todos esos casos existían, lo único que estaban solapados. Lo que ha sucedido ahora es que han salido a la luz pública y han salido por todo lo alto. Y lo mismo lo que está sucediendo en todo el aparato judicial. Y las cosas que están, son tantas cosas que están sucediendo que a veces ni salen, o sea, uno ni las nota, a pesar de que están evidentes. Pongo un ejemplo. El caso de un funcionario que es al mismo tiempo dirigente o supuesto dirigente sindical y que es sometido por sicariato, y en la acusación se señala que el 68% del combustible exonerado que recibía el llamado sindicato, que recibía esa persona, era vendido
68%. Aparte de la acusación de los crímenes y todo eso. Entonces eso explica también por qué. Pero ahí preguntarle, con ese desplome que ha tenido el presidente de la República que usted señala, ¿qué ha pasado? Y usted que es presidente de un partido que tiene su candidata ya, Minú Tavares Mirabal, ¿qué ha pasado con los candidatos de la oposición? Porque no vemos en las encuestas que ese 20% se ha ido al otro lado. O sea, no hay una capitalización, o es lo que vemos con las mediciones que han salido, no hay una capitalización de la oposición, ni en el caso del candidato del Partido Revolucionario Moderno, en el caso de su candidata Minú Tavares Mirabal, no vemos que eso se ha convertido en una balanza, ha subido a la oposición. Bueno, yo diría que a nosotros nos está yendo muy bien. Y lo digo por lo siguiente. Por eso le pregunto el tema de los números. Sí, por eso creo que nos está yendo muy bien. Bueno, en primer lugar, se han publicado pocas encuestas confiables. La única referencia de una empresa conocida es la New Link Telesistema, publicada el martes de la semana pasada. Y esa encuesta lo que revela es una cierta estabilidad de parte de algunos candidatos, es decir, realmente ni suben ni bajan, pero en el caso del doctor Moreno, en el caso de Minú Tavares Mirabal, están subiendo ambos. Y el porcentaje de crecimiento de Minú Tavares Mirabal es el mayor de todos. No olvidemos que ella apenas tiene 2 meses que ha sido señalada como candidata por la APD y por Opción Democrática. Y para 2 meses nosotros estamos muy conformes con el 5% que nos están dando las encuestas. Es decir, además su volumen de crecimiento en un mes fue de 14%, es decir, 14% sobre la cantidad de personas que la señalaban como su candidata preferida. Es decir, el ritmo de crecimiento es lo importante. Es decir, y lo importante aquí es ver la tendencia, y la tendencia es muy clara. Caída, yo diría estrepitosa, del presidente Medina en las preferencias, que se quiere suplir ahora, es decir, en estos días, bueno, con fiesta, con orquesta, una orquesta en cada esquina, cosas de esas, y estabilidad de otros candidatos, y de parte de Minú Tavares Mirabal un crecimiento muy rápido. Incluso ayer mismo tuvimos la oportunidad de señalar de establecer un acuerdo con otra fuerza, otro agrupamiento político, un agrupamiento político Nueva Democracia, es un agrupamiento de jóvenes principalmente, muy conectados con todo el tema de la comunicación, el tema de las redes, que tienen su punto de partida, se nota en su pensamiento, es decir, que vienen desde el pensamiento boschista. Pero también estamos conversando con otras fuerzas políticas. A nivel local estamos teniendo mucho respaldo. El domingo nosotros estuvimos anteayer en Verón, donde la dirección local del PRD abandonó ese partido y asumió, pasó a formar parte de Opción Democrática, el partido que preside Minú Tavares Mirabal. Pero lo que nos llamó la atención fue lo que sucedió allí. Y es que el presidente, hasta el domingo, presidente local del PRD, exhibió una tarjeta de débito del Banco de Reservas. Es decir, que él, a partir del PRD, pasar a apoyar el presidente de la República, los presidentes locales, él mostró la tarjeta de él recibió una tarjeta de débito del Banco de Reservas. Y entonces él no sabía por qué había recibido esa tarjeta. Entonces él fue al banco y dice: mire, yo tengo esta tarjeta, yo soy fulano de tal, me han entregado esta tarjeta. Dice: no, es que usted va a recibir fondos todos los meses porque usted ha sido registrado. Y él no sabía. Usted, parece que les mandaron a todos. Y él rompió la tarjeta, es decir, la dobló allí frente a todo el mundo, dijo que aquello era indignante y que esa tarjeta correspondía a una designación en el Ministerio de Educación dentro del marco de los fondos del 4%. Bueno, Maximiliano, usted como profesional de la sociología, profesor universitario y conocedor de los intríngulis de los manejos partidarios, para que me analice brevemente cómo se hace la política en la República Dominicana. Hemos visto
personas en las comunidades que ascienden a la posición de regidores, de síndicos, que luego son asesinados por bandas de sicarios de su mismo partido. El señor Quevedo, que era candidato a diputado por Elías Piña, con lo que usted habla de la gasolina, encabezando, según la acusación, una banda de sicarios. Cualquiera en un pueblo alquila un minibús, le pone una foto, una ambulancia, comienza a hacer campaña y se acerca a cualquier partido y resulta electo. Entonces, ¿cuál es el soporte ético de los que están haciendo política ahora? Que lo vemos en todas las partes escandalizando con Discolay, con un tigueraje asalariado en motores con banderas que le llenan los tanques de gasolina en las estaciones y le dan 500 pesos y los emborrachan, como ese pleito que vimos en San Cristóbal. ¿Qué es lo que se está haciendo? Justamente lo que pasó en San Cristóbal, es decir, es un ejemplo de a dónde conduce todo esto. Es decir, el hecho de que se enfrenten los supuestos partidarios, ¿verdad?, de un candidato a senador o de un partido, que se enfrenten a palos, que desarrollen una batalla campal. Es decir, muestra también hacia dónde ha llegado cierto tipo de política en la República Dominicana. Y yo creo que estamos justamente en un punto de no retorno. Es decir, yo creo que estamos en un final de régimen. Es decir, cuando hace apenas 5 o 6 meses el presidente Medina anunció su coalición, ¿verdad?, con aquellos que su partido había denostado durante 40 años, diciendo que eran lo peor, los más corruptos, los más desorganizados, en fin, durante 40 años. Entonces dice, bueno, él anuncia con orgullo su adhesión, ¿verdad?, su alianza con ese sector. Estaba hablando del PRD aliado al PLD. Al PRD después de pasarse 40 años diciendo uno de otro, uno diciendo lo peor acerca del otro. Y en ese momento el presidente Medina presentaba su candidatura y el PLD como un gigante. Pero allí estaba claro que era un gigante con pies de barro, llamado a desmoronarse. Y yo creo que estamos en ese momento. Es decir, en el que justamente todas estas situaciones, es decir, impensables, ¿no? Es decir, de bandas de sicarios, es decir, funcionarios que son supuestos sindicalistas, que en realidad son jefes de banda. Con relación a ese señor, se ha anunciado que está matando gente desde el año 2008. En la acusación, eso es lo que dice. Y el regidor de Pedro Brán por igual matando choferes. Bueno, sí, pero que están en eso desde hace años. ¿Y dónde estaba el gobierno? Mientras esta gente andaba matando, pero ¿matando para qué? Para controlar recursos otorgados por el Estado, como es el caso de las famosas exoneraciones. Entonces, eso llega un momento en las sociedades, es decir, aquello termina, aquello colapsa. Por eso yo digo que estamos en un final de régimen. Lo que viene de aquí en adelante, sí, yo creo que es un descalabro. Y lo que hace apenas algunos meses uno pensaba que no podía hacer, pues ya sí va a ser. Hace 6 meses no se pensaba que iba a haber segunda vuelta. Va a haber segunda vuelta. No solamente eso, los números están diciendo que es no solamente muy probable, yo digo que es seguro, que en agosto del año que viene va a haber un desplazamiento del PLD del gobierno. Señor Bush, debemos terminar la entrevista, pero si con todos estos cambios que ha sufrido la política en nuestro país, si pudiera rápidamente verse un futuro, ¿qué pasaría democráticamente dentro de los partidos políticos en nuestro país? Bueno, es que los partidos están en crisis, el sistema de partidos está en crisis, está en una crisis profunda. Aquí todos los analistas que han venido del extranjero han dicho, en la República Dominicana hay una gran insatisfacción sobre los temas económicos, sobre los temas sociales, pero el sistema político dominicano es un sistema muy sólido, porque la gente cree en los partidos. Eso se decía hasta hace poco, ya eso no se puede decir. Es decir, ya justo a lo que nosotros asistimos es a una pérdida de confianza generalizada. Las mismas encuestas que dicen que las instituciones menos prestigiosas del país son la Policía Nacional, las cámaras legislativas y los partidos políticos. Ahora agréguesele a eso el sistema judicial. Es decir, eso solo tiene una consecuencia. Es decir, es el desplome, es decir, de todo ese sistema institucional, y habrá que pasar a reconstruir, a reordenar, a reorganizar
el ordenamiento político. Entonces país. esto es una oportunidad. Ah, claro que sí, yo estoy convencido. Pero esa oportunidad, perdóneme, eso es una oportunidad con creando una gran fuerza opositora al final. ¿Ustedes están de acuerdo con el tema de aliarse? ¿Está de acuerdo su candidata, por ejemplo? Es que la política, esto se va a ir decantando. Mucha gente decía, bueno, pero aquí no se unen los partidos y todo el mundo, entonces cada presidente de partido tiene que ser candidato de su partido. Y nosotros dijimos que no, en la Alianza por la Democracia. Una demostración. O sea, nosotros lo que dijimos es que no, que había que deponer intereses, que había que acercarse, que había que trabajar en común. Entonces nosotros no estamos hablando de unidad, nosotros lo estamos practicando. Es decir, nosotros lo estamos haciendo, no lo estamos simplemente diciendo. Y así como la política dominicana ha evolucionado tanto este año, que hemos tenido esos 3 escenarios, de aquí dentro de 5 meses todavía vamos a asistir a muchas otras modificaciones y esto se va a seguir decantando. Para nosotros es motivo de optimismo, es decir, el nivel de acogida, de apoyo que está teniendo la candidatura presidencial de Minú Tavares Mirabal. Es decir, que realmente es aire fresco en la política Maximiliano, dominicana. el PRM como opción alternativa en el poder al PLD, ¿tiene los elementos éticos y gerenciales para desplazar al PLD y ser una diferencia? Bueno, mire, el PRM, como las demás fuerzas políticas, está en competencia, estamos en competencia. Es una competencia legítima, democrática, y eso tiene que demostrarlo cada fuerza política. Es decir, eso a quien le corresponde responder, no solo con lo que diga, sino con sus hechos, es a esa fuerza política. Nosotros estamos presentando nuestras credenciales, a las demás fuerzas políticas presentar las suyas. Okay. Bueno. Muchísimas gracias por haberte estado con nosotros en esta mañana y bien atentos a lo que va a estar pasando entonces con la alianza con Opción Democrática. Gracias. Gracias a usted. Señores, vamos a una pausa y enseguida volvemos.